Hola chicos, soy Fiorella Moreno. El día de hoy vamos a comenzar con ciencias económicas para las charlas o tutorías de orientación vocacional. Para eso, el día de hoy tenemos como invitada a Nicole Montalbán. Ella es economista con más de 10 años de experiencia laboral. Ha trabajado en empresas como Alicorp, Citibank, Credit Corp Capital. Muchas gracias Nicole por tu tiempo y por acceder a esta entrevista. Gracias a ti, Fiorella, por invitarme. Muchas gracias, Nicole. Vamos a hablar un poco sobre la definición de la carrera de economía. En tus propias palabras, Nicole, ¿nos podrías definir más o menos qué es economía o en qué se basa la ciencias Mira, económicas? digamos que teóricamente es la ciencia que ayuda a entender las decisiones de los diferentes agentes económicos, a entender y predecir, ¿no? Entonces, ¿cómo va a actuar una empresa en una decisión de aumentar capital? ¿Cómo va a actuar un individuo al momento de hacer sus compras y distribuir su presupuesto? ¿Cómo actúa el gobierno para mejorar la calidad de empleo, por ejemplo, en un país? Y cómo interactúan los países. Ahora, yo creo que lo más importante de la carrera de economía es que te da un sinnúmero de opciones de especialización. Entonces, esa es como que la definición bien teórica, pero puedes trabajar en empresas en diferentes áreas, desde producto, proceso, finanzas, estrategia. Eh, Puedes trabajar en el gobierno viendo cosas macro. Es En amplia la general carrera. te da un panorama muy, muy amplio. Es parecido a administración, que te da un panorama amplio para poder especializarte, pero personalmente a mí me gusta más economía porque te permite no solamente ver las variables como empresa, personas, sino también cómo va a actuar el mundo macro, cómo va a actuar a nivel país y cómo van a ser la interrelación entre países. Entonces, toda esa visión la tienes en economía, lo cual te ayuda, si te quieres especializar en finanzas, después vas a poder entender cómo se mueven las monedas. Entonces, creo que es una carrera con muchas opciones de especialización. Ah, ya. Claro, como mencionas, es una carrera amplia que tiene muchas ramas también y es un poco más analítico, ¿no? Te permite analizar muchas variables que suceden tanto en el micro, digamos, empresas, también en el macro, digamos, el gobierno, ¿no? Cómo se maneja, las fuentes de financiamiento y cómo los gasta. ¿Cuáles Exacto. son unas 5 actividades específicas que tú has hecho en tu carrera? Que nos puedes definir más o menos esto, de qué se trata y qué es lo que haces, ¿no? Bueno, por ejemplo, mejora de procesos, que creo que eso se puede entender bastante bien. O sea, por ejemplo, teníamos un proceso de incorporación de nuevos clientes y cómo facilitar y reducir los pasos Ya. para que eso sea más ágil y el tiempo de respuesta del cliente sea más rápido. Otro ejemplo que te puedo dar es el lanzamiento de un nuevo producto, que básicamente lo que hicimos fue lanzar una tarjeta prepago en Brasil. Entonces es desde descubrir qué es lo que está buscando el cliente, cuál es el mercado, cuáles son los competidores y también internamente, ¿no? Con qué plataforma lo hago, cómo conecto este nuevo producto a los productos existentes, cómo compite mi producto nuevo con los productos existentes. Entonces, como te digo, procesos, producto, finanzas puras, que puede ser decisiones de financiamiento dentro de la empresa, con qué me financio, con capital o con deuda, en qué momento me conviene apalancarme, en qué momentos no, por un tema de, de presencia en el mercado, de cómo me veo en términos de calidad crediticia. Buscar nuevas opciones, qué me conviene, tasa variable, tasa fija. Digamos que eso lo llamaría finanzas puras. También hay control dentro de la empresa, que básicamente lo que hace es monitorear los indicadores de desempeño de las diferentes áreas, ¿no? Y te permite como que tomar decisiones antes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, trabajé en una avícola al inicio de mi carrera
y desarrollamos indicadores de gestión de cada una de las áreas. Entonces, una avícola tiene como, es un proceso de producción en el cual pasan desde que nacen Los los huevos. pollitos, van pasando los 45 días en granjas que pasan en diferentes granjas, tienes el alimento que se produce aparte en el molino, entonces todo tiene que estar sincronizadito, ¿no? Entonces, estas variables me permitían saber, ok, pasó algo con el alimento, vamos a tener deficiencia de producción en 30 días. Y ese tipo de variables nos permitían controlar y entender y monitorear. Entonces, eso creo que también es una rama. Haberte dicho procesos, productos, finanzas puras, y por último monitoreo y control, y también estrategia, ¿no? La estrategia general de la empresa, hacia dónde quiero ir en 5 años, dónde quiero que esta empresa apunte en términos de generación de valor. Claro. Ha sido muy detallado con las opciones de esto. Es muy amplio, ¿no? O sea, sí, sí veo que es Es amplio. súper amplio, es súper, Sí, súper amplio, y esa es la ventaja, ¿ya? Yo creo que o sea, elegimos la carrera yo la elegí a los 15, lo normal es 15, 16, ya máximo 17, y no conoces mucho, claro. ya. Entonces, mi recomendación general es una carrera que te permita después especializarte conforme vas avanzando en la carrera. Y eso te Porque si permite la eliges economía. algo muy sesgado, sé, por ejemplo, en vez de elegir administración, eliges administración hotelera, ya cerraste tus posibilidades, ¿no? Es preferible que estudies administración, que es algo más amplio, Más amplio, a algo específico. claro. Entonces, ese es mi punto de vista. Mm. Ya que estamos hablando de cuándo iniciaste el proceso de elección de la carrera, ¿tú ya de niña sabías qué carrera estudiar o cómo fue tu proceso de elección? No, yo de niña no sabía qué estudiar. Mm, en mi idea, yo como yo postulé a San Marcos recién salida del colegio, pensé que me iba a tomar un año para ingresar, o sea, no pensé que iba a tener que elegir ahí mismo. Eh, pero mi hermana me inscribió en la pre, que era para chicos que salían de Ujú. colegio, entonces elegí algo de números porque me gustaban los números, y entre las carreras de números tenía contabilidad, economía y administración, que eran las que dictaban en ese momento. Y negocios internacionales. Entonces me fui por economía. eh, Porque era más me amplio, gustó digamos. porque era más amplio, porque era más numérico y porque de lo que yo había averiguado era más exigente. Ah, ya. O sea, esas son las referencias que a mí me habían dado. Eh, no sé si será más exigente o no, pero en ese momento me dijeron eso. Ah, ya. Y mi hermana después dice que sí, que la carrera me calza perfecto porque soy mucho de organizar la plata, ¿no? El Ah, ya. dinero, desde niña. O sea, me debes. Dice que siempre me debes y llevaba la cuenta, ¿no? O sea, desde le prestaba muñequitas de papel Me deben y la yo muñequita. llevaba la cuenta y le decía, me debes 3 muñequitas de papel. Ah, sí, sí te Entonces, calza, ¿no? según mi hermana dice que sí, aunque creo que también pude estudiar derecho, también me hubiera Derecho. gustado. Claro. ¿Qué universidades evaluaste para ingresar? ¿Solo postulaste a San Marcos o cómo fue tu elección de universidad? Sí, solo postulé a San Marcos. Eh, en realidad yo tenía que estudiar en una universidad nacional por un tema de recursos. Claro. Entonces, para mí era San Marcos, San Marcos. O sea, porque la uni ya era muy sesgado a ingenierías y me pareció que ya no era tan empresarial desde mi óptica en esa época. ¿A ti te gustaba empresariales entonces? Yo no me quería ir Ingeniería. a ingenierías, me parecía ya muy teórico. Es Mm, que mi hermana estudió ingeniería electrónica, entonces quizás por eso yo lo vi como bien difícil, bien teórico, bastante carga. claro, Entonces me pareció ya mucha exigencia. claro. Y bueno, la Y uni es la uni, ¿no? claro. Me contabas que comenzaste a estudiar
a los 15, 16 años. ¿Te chocó la universidad o no? ¿Te fue fácil relativamente esto? Fácil. A nivel de estudios, no, no me chocó. Me divirtió, es que me gustó mucho mi carrera, me divertí mucho. ¿Algún curso que te haya parecido Eh, difícil en los primeros ciclos? o sea, de hecho, Mate uno es la que siempre uno, por default, te dicen que es difícil y tú dices que es difícil, ¿no? Y estadística igual, te dicen que es difícil y tal profesor es difícil, entonces tú ya entras sugestionado de que es difícil. Eh, Econometría. He escuchado que es difícil. es que no son difíciles, solamente que te hacen pensar que es difícil, entonces tú entras con la idea de que es difícil, o que tal profesor no sé cuánto, que mejor elijas el otro profesor, pero, o sea, de hecho hay profesores que explican mejor que otros, eso sí, pero no, no me pareció ningún curso así súper, súper difícil. Sí me pareció que habían profesores que calificaban más alto, más bajo, eh, pero no, no, ningún curso así muy, muy difícil, no. ¿El curso que más te gustó? ¿Y por qué te gustó? Me gustaron todos los de finanzas, me encantaron porque eran números. Entonces, evaluar un proyecto, sacar la TIR, sacar el valor actual neto. Me encantaba porque lo hacía súper rápido, porque entendía los conceptos, pero me gustaron mucho. Me gustó micro, me gustó finanzas internacionales, me gustó. Sí, hasta que te podría decir que me gustó econometría. Sí, sí es divertido. Sí, sí he Sí. escuchado que es difícil. Si no jalaste econometría, no has estudiado economía, decían por ahí cuando yo estudiaba. No, es mentira. No, 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 nada que ver. Nada que ¿Alguna ver. anécdota que nos Es puedas contar, divertido. Nicole, en tu etapa universitaria? Algo que te haya marcado, ¿Alguna anécdota? trabajos grupales quizá. No, o sea, yo diría que lo que más me marcó es que tuve compañeros excelentes. Tenía una amiga con la que parábamos de arriba para abajo, Jackie, y fue una luz en mi camino, o sea, me ayudó muchísimo, estudiábamos juntas y en general parábamos con buenos amigos, entonces creo que eso es importante como hacer tu círculo de soporte, digamos, de la universidad y avanzar juntos estudiando aún, no sé, acompañándose, apoyándose, y lo hace mucho más divertido, ¿no? Claro. Eh, Aparte de los cursos que se llevan en la universidad, se tiene que estudiar otros cursos, llámese Excel, inglés, programación, en tu carrera, ¿o Mira, es que yo no? ya estudié hace tiempo, Pero que te mucho acuerdes. tiempo. A mí no me pidieron inglés. Me acuerdo que había un profesor que no sé por qué nos pedía traducir un libro en inglés y nos lo pedía a todos. Yo hasta ahora no entiendo por qué. Y claro, todos nos copiábamos, pues porque era el mismo libro y nos pedía lo mismo Claro, a todos traducirlo. pedazo por pedazo. Y sí, yo no entendía nada porque no sabía nada de inglés. Eh, y la otra herramienta que sí fue súper útil fue Excel, Excel. que me acuerdo que no era un pedido, o sea, no era un requisito de la facultad, pero sí lo enseñaban en la facultad. Y me enseñó un profe súper bueno, con el que luego me topé trabajando, pero que era súper dinámico, súper alegre. Y en esa época, que no sé ahorita, me imagino que ya están en otros niveles de programación y usan Python y no sé qué otras cosas, pero en esa época el Excel a mí me ayudó muchísimo, muchísimo porque, y seguramente las nuevas herramientas que les estén enseñando a ustedes los van a ayudar mucho en el trabajo. ¿Por qué? Porque los viejitos como yo no conocemos las últimas herramientas. Entonces, lo que a mí me pasaba en esa época era que mis jefes no conocían y sus pares tampoco conocían. Entonces yo me ofrecía a ayudar. No, entonces, no, Y pero eso te esto lo puedes ayudó. hacer más rápido, no sé qué, yo te ayudo, ya te lo programo. Y así como que iba desarrollando mi red dentro de la empresa. Y eso a mí me ayudó mucho. Ya. Una vez terminada la carrera, ¿ya se comienza a trabajar o es antes
¿En qué momento se puede comenzar a trabajar en tu carrera? Yo recomiendo siempre hacerlo antes, en la medida de las posibilidades de cada uno. Creo que lo mejor es hacerlo antes porque así como que vas entendiendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Una, además, si empiezas después, es mucho más difícil encontrar trabajo. O sea, hoy por hoy, o sea, hagamos competencia, ¿no? Las personas de otras universidades, por mencionar, por ejemplo, Pacífico, empiezan a hacer prácticas desde el séptimo ciclo aproximadamente. Entonces, claro, luego llega un egresado de San Marcos que no ha tenido ninguna práctica, está en desventaja, Total. en total desventaja. E igual, o sea, por ejemplo, si yo tengo a alguien que ha practicado conmigo 6 meses y es bueno, y tengo una posición para alguien ya egresado, se la voy a dar a él, porque sé que ha Claro. sido bueno, ¿no? O sea, es lógico. Entonces ya ni siquiera va a salir la opción de existe este puesto para alguien de San Marcos. ¿No? Entonces, sí, no. Se recomienda hacer las prácticas antes, ¿no? De todas maneras, hacer las prácticas antes, si se les hace difícil encontrar una práctica, digamos, en una empresa más grande, busquen la función. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo me quiero ir a mejora de procesos. No importa, me voy a una MIPE, me voy a una empresa mediana y hago desarrollo de procesos. Y con eso ya postulo, por ejemplo, a una licor al área de procesos. Ah, claro, porque ya tienes experiencia también. Porque ya tienes experiencia en eso. Pero si te vas de frente, de repente, no te digo no postular, obvio postula, pero podría hacerte más fácil si es que tienes esa experiencia previa. Y creo que incluso como estudiantes a Marcos, donde se nos es más difícil conseguir, la verdad, oportunidades porque no estamos tan bien, nuestra network no es tan amplia, ¿no? En términos de empresas privadas. Yo recomendaría empezar incluso antes, porque en realidad en carreras, al menos como economía, administración, es mucho número, mucha intuición. A veces como inicial, como practicante, te ponen a hacer cosas muy, muy básicas, ¿no? Entonces son cosas que puedes hacer desde un quinto ciclo incluso, ¿no? Entonces la cosa es que te vean que eres alguien que está comprometido, que tiene ganas de estudiar, de hacer las cosas, de trabajar en paralelo. Ahora, a eso no digo que dejen que los abusen, no trabajen sin pago, o sea, tampoco esto es, no, tampoco, Regalarse, ¿no? Claro. no, o sea, valoren lo que ustedes están entregando como profesionales, ustedes no son, o sea, ustedes están en un camino a ser profesionales, ¿no? Y valoren eso, pero dentro de todo, es bueno que vayan buscando opciones. Claro. Estabas hablando hace unos momentos de las especialidades que existen, ¿no? Me dices que economía es muy amplia. ¿Nos podrías, no sé, mencionar unas tres especialidades y más o menos definir de qué se trata o qué es lo que se hace en cada especialidad? Es que es súper amplio. Pero, por ejemplo, me voy a una rama, ¿ya? Finanzas. Ya. Dentro de finanzas, digamos, puedes trabajar dentro de una empresa y llegar a convertirte al gerente de finanzas, ¿no? Y ahí vas a ver desde las cuentas por pagar que tiene la empresa, las cuentas por cobrar, el manejo de préstamos, el manejo de la tesorería, del día a día, el cash. Ahora, también puedes irte a finanzas por el lado de levantar capital, ¿no? Entonces, levantas capital, donde levantas un fondo para recolectar capital y luego buscas empresas en las cuales invertir. Y ahí le estás dando opciones de inversión a tus clientes. También dentro de finanzas está la opción de que seas, o sea, que levantes ese dinero pero lo inviertas en instrumentos, ¿no? Puede ser en acciones de otras empresas, en bonos de otras empresas o en fondos ya estructurados por por otras empresas, ¿no? Por otros multinacionales normalmente. También puedes irte dentro de un banco y dentro de un banco vas a tener especialidades como
el desembolso, por ejemplo, de esos préstamos, el desembolso de estas, digamos, más desde el lado activo, ¿no? Yo ayudo a mi cliente a que esté en el lado activo, a darle recursos para que ellos inviertan. Y desde el otro lado, el pasivo, te decía, ahí hay todo un mundo. Hay hacer tu fondo, hay seleccionar fondos, o sea, entre diferentes tipos, hay inversión directa en empresas, estructuración de deuda, estructuración de productos ya más complejos. Um, entonces, sí, o sea, yo no sé si alguien que esté ahorita postulando a una carrera debería estar pensando, al menos no en economía, quizás en medicina, pero en economía no creo que sea el momento para pensar en especialidades. Hay muchas, ¿no? Solo en la rama Hay de finanzas, por ejemplo, me muchísimas, mencionas un montón de especialidades, ¿no? Y solo una rama. hay muchísimas, hay muchísimas. Entonces, creo que lo rico es eso, saber que existen muchas. Entonces, eso te permite entrar a hacer la carrera. Y ya dentro de la carrera, ver hacia dónde te quieres enfocar. Claro, Como te decía, yo si estuviera en la posición de aconsejar a alguien que está saliendo del colegio, mientras más amplio sea y que le agrade, obviamente, mejor. Más específico, corres el riesgo que después no te guste, ¿no? claro. Eso por uno más amplio. Para ir probando también, ¿no? Si te gusta o no te gusta. Lo que sucede mucho en las carreras es que de alguna manera tiene mucho que ver la información que tú vas construyendo, ¿no? Cómo tú pides ya información dentro de la carrera. Por ejemplo, no sé, me gusta finanzas dentro de la carrera. Ah, ¿dónde trabaja mi profesor? Ah, ¿qué otras personas trabajan en ese lugar? ¿Cómo puedo ir investigando? Ah, estoy en quinto ciclo, puedo hablar a alguien de décimo ciclo que esté practicando en tal empresa, ¿no? Entonces, pero al inicio, en realidad, nunca he trabajado en el público. ¿Alguna referencia que tengas de un amigo tal vez, Mm, o un sea, colega? sé de gente que ha crecido súper bien en el sector público, pero porque son súper buenos de mi promoción. Eh, pero hasta lo último que supe, o sea, el problema está que sigues, o sea, creo que creces más rápido, no estoy segura, pero después como que te estancas, ¿no? No estoy 100% segura, pero es como que ya los sueldos tienen un Un tope tope. que no lo tiene tanto el sector privado. Eh, Nicole, ¿alguna problemática que tú hayas visto en tu carrera? Por ejemplo, hablemos del sector salud. Por ejemplo, en el sector salud hemos visto que faltan hospitales, no todos están en algún sistema de salud de un seguro, digamos, ¿no? Ujú. ¿Alguna problemática que tú hayas visto relacionada a tu carrera a nivel macro, digamos? Que, bueno, la pobreza está relacionada, la distribución del ingreso, la educación al final, o sea, todo lo que me mencionas, por ejemplo, de hospitales, también los colegios, todo eso tiene que ver con una distribución de presupuesto, que lo vería las exportaciones e importaciones, porque también tiene que ver el tipo de cambio y cómo está la estabilidad política afectando la economía del país. O sea, el año pasado nosotros hemos perdido muchísimo en estabilidad, muchísimo, muchísimo. Y la inversión va a tardar en llegar, o sea, a nivel mundial va a tardar en estabilizarse y a nivel Claro. Perú, o sea, no estamos en el mismo nivel, digamos, de reputación que antes. Entonces, si todo eso afecta a la economía, todo eso afecta, entonces, bueno, a nivel país, creo que tenemos mucho para hacer como economistas, no solamente desde el sector público y pensar, bueno, sí hay que arreglar la pobreza. Yo creo que también desde la empresa privada donde trabajemos, ¿no? Haciendo que nuestras empresas sean empresas responsables con la sociedad en la que trabajan, con la sociedad con la que interactúan, con sus empleados, con sus clientes.
¿no? Ser justos, ser éticos en todo, eso también ayuda a la economía, ¿no? Y también hay cosas que podemos ir haciendo como personas, ¿no? Individuales. Hay muchas formas de ayudar, hay muchas formas de ayudar y desde ayudar eligiendo bien a quien nos gobierna, aunque no sean muchas las opciones, ¿no? Claro. Mm, ¿Cuáles crees que van a ser los retos que van a tener los nuevos profesionales economistas que vengan esto, de acá, no sé, pues 5 años, 6 años? La tecnología. La tecnología tienen que buscar la manera de estar al día. Eh, Todo lo que es manejo de datos, Programación. tienen que saberlo. O sea, ya no es Excel. Yo no creo que para ellos ya sea Excel. Que eso no quiere decir que no sepan Excel. Ojo, porque si yo soy tu jefe y quiero entenderlo, prefiero que me lo presentes en Excel, Mm, porque me va a ser mucho más fácil entenderlo. Pero si tú me dices cómo has sacado la información y yo te doy un cúmulo de data, sí sé que tienes que utilizar otras herramientas. Eso es en datos. En innovación digital, conocer qué hay. En metodologías ágiles. Eh, por ejemplo, te hablaba de que también en economía puedes hacer mejoras de procesos, pero mejoras de procesos desde una metodología ágil sería mucho más beneficioso, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que los retos que se vienen a futuro son aquellas cosas que no sé si se habrán incorporado en el currículum de la claro, carrera. eso también se tiene que ver, porque ya los tiempos Eh, están cambiando. Voy a hacer un cherry para mi facultad, porque mi facultad es lo máximo. Claro, Es, Cuando ingresé, me daban mi librito de todos los cursos que iba a llevar durante los 5 años, cuáles eran los prerequisitos de cada curso, de qué contrataba cada curso. Súper, súper, súper organizada. La verdad es que la Facultad de Economía, al menos mientras yo estudié, tuvimos solamente un día en el cual no estudiamos. De todas las huelgas que hubo o pudo haber, solamente un día. nada, casi Y me pasa. porque circunstancias así súper mayores. ¿Pero por qué? Porque el decano, la administración académica eran súper organizados y súper metódicos, ¿no? Ahora, no sé si ahorita ellos estarán viendo cómo incorporar estos nuevos aprendizajes que de todas maneras los chicos van a necesitar. O sea, sin eso van a estar en una desventaja y bueno, les pido a conversarlo con sus facultades, ¿no? O sea, yo estoy segura que en las universidades privadas lo deben estar incorporando, dada la relevancia que está tomando, ¿no? O sea, el ambiente digital está creciendo exponencialmente, cuánticamente, o sea, cada año. Entonces, Sí, no nos podemos quedar atrás como San Marquinos. definitivamente, ¿no? Y en todo caso, si la universidad por lo menos por ahora no lo da, buscarlo por otros recursos, ¿no? Otros métodos. Sí, y Porque, búsquense, también pueden buscar exalumnos, contacten exalumnos, o sea, pídanle a un exalumno que vaya un sábado a darles una charla, un tema X. O sea, no sé, si le preguntan a 5, por ahí que uno de los 5 va. correcto. Le piden que reserven un salón dentro del salón de conferencias de la facultad y ya, o sea, no tiene que ser tampoco tan especializado, tan profundo, pero por lo menos que conozcan, ¿no? Claro. Mm, Algunas reflexiones, esto, Nicole. ¿Qué es lo bonito de tu carrera y qué crees que es lo malo de tu carrera? Yo la veo hermosa. Este es súper útil porque te permite tomar todo tipo de decisiones eh, basadas en números. Y a mí eso me da mucha, Tranquilidad, certeza. sí, certeza, poder hacer una recomendación basada en números, con escenarios y decirte, bueno, la pérdida o la ganancia de esto puede estar en este rango, o sea, me da confianza sobre lo que estoy hablando, ¿no? Sé que no estoy hablando cualquier cosa, sé que estoy hablando cosas con sustento.
Y eso me hace feliz la capacidad analítica que te da, me hace feliz que te permite, aunque yo esté en el sector privado, me permite escuchar unas noticias y entenderlas y decir, este está hablando pavadas, o este, sí, es una buena reflexión. Eh, o entrar a conversaciones, ¿no? ¿Qué es lo que no te permite, que creo que es algo que vas desarrollando conforme vas creciendo en la carrera, es el lado no cuantitativo, ¿no? O sea, por ejemplo, los mercados no se mueven del todo por no se mueven tanto porque la empresa presentó más ganancias, ¿ya? Se pueden mover porque pues, el gerente general le engañó a su esposa con fulanita. O sea, Hoy hay baja el mucho precio. también le llaman behavioral finance, que es como de emocional en decisiones, ¿no? Que eso desde Comportamiento economía no los vas a considerar si eres muy teórico. metódico. Entonces, nada, o sea, yo creo que es una excelente herramienta la economía, te ayuda muchísimo, pero entender que no es la única, ¿no? No es la única forma de ver las cosas. O sea, por ejemplo, hace un rato te hablaba de responsabilidad social. Eh, Quizás si miras solo el número, no la vas a tomar en cuenta, porque no la estás cuantificando. O sea, no es, o sea, sí se puede medir en economía, pero digamos que si lo ves solamente desde tu número, podrías perder de vista eso, ¿no? Entonces, tomarlo como una herramienta útil, súper útil, pero no como la única forma de ver las cosas. Claro. ¿Recomendarías estudiar esta carrera? Ay, yo la amo, sí. Sí, se nota. Sí, Qué bueno. yo amo mi carrera. O sea, y la recomendaría por encima de otras de números, porque creo que te da mayor espacio a especializarte. Intenté convencer a mis sobrinos, a los tres, pero los tres eligieron administración. No. Este, sí, no. Pero da igual, ¿ah? O sea, al final puedes estudiar administración, puedes estudiar economía, puedes estudiar negocios. eh, Y al final, si tú quieres irte por otra rama, te puedes ir por Te otra puedes rama. O sea, especializar. tampoco sientan que la decisión de su carrera es como la decisión única en su vida, de su futuro profesional y que va a marcar sus siguientes 30 años. No, no es así. No es así. O sea, no sé, yo conozco gente que está en mi misma línea de carrera y estudió administración Otra. hotelera. Claro, después tuvo que llevar una serie de especializaciones, Claro, pero de poder se puede. claro. De las carreras primas más que todo, ¿no? Economía, contabilidad, más o menos administración también. Llevan casi todos los mismos cursos, cosa que solo faltaría especializarse, ¿no? O sea, Sí, la posibilidad nunca está cerrada sí, igual. Igual se estudia otra carrera, ¿no? Siempre hacen sí, sí, maestrías, claro, por ejemplo, ¿no? sí. Ahora, también al cambiarse de carrera es una posibilidad económica que algunos no tienen, ¿no? Sí, es Entonces, verdad. de ahí, partiendo de ese hecho, yo recomendaría elegir lo más amplio posible. En universidades como la Católica, no sé si sigue siendo así, pero te daban 2 años de generales, que al final es una ventaja, porque te permite ampliar tu mundo y luego elegir. En San Marcos no hay generales, de frente vas a la carrera, eh, pero yo diría, si sales del colegio, búscate lo más general dentro de lo que te gusta. Claro. ¿Qué actitudes crees que tiene que tener una persona que quiere estudiar esto, economía? Le tienen que gustar los números, le tiene que gustar el análisis, también le tiene que gustar, o sea, economía combina letras con números, pero creo que más que nada es análisis desde, o sea, en la historia pasó esto, ¿ya? No sé, pues Segunda Guerra Mundial. ¿Qué intereses económicos habían detrás? ¿Por qué se dio? ¿Por qué?
O sea, la Segunda Guerra Mundial tiene mucho que ver con la primera, en la cual cierran un acuerdo súper, súper pesado para Alemania de poder cumplirlo. Y estaban muriéndose de hambre por tener que cumplir el primer acuerdo. Entonces eso genera que nazca la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese interés de detrás de lo que pasó, ¿dónde está la economía? ¿No? Y Porque siempre siempre vas a está, ¿no? encontrar, Siempre siempre está. está, en todo está. Eso es lo lindo. Sí. Eh, Sí, o sea, es bien difícil que no esté, ¿no? y casi todo se mueve por economía. ¿Algunas palabras finales que quieras decir a los futuros economistas? ¿Alguna reflexión? Que la carrera es linda, que aprendes muchísimo, que recomiendo mi facultad. Yo aprendí muchísimo ahí, estoy súper agradecida. Eh, y que en general, como decía, cuando elijan lo más amplio posible. La especialidad puede venir después y eso también se puede ir construyendo, ni siquiera académicamente, sino también lo puedes ir construyendo a medida que te vas trabajando, ¿no? O Claro. sea, Bueno, eso. gracias Nicole por esta A ti, entrevista. Fiorella.